¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, uno solo vive una vez? De seguro muchas veces he escuchado gente decir eso. Y de por sí no hay nada de malo en esa expresión, aunque quizás inmediatamente que la escuchaste la condenaste. No digo que no tiene nada de malo porque no es un hecho que todos vivimos una sola vez. Entonces no hay nada de malo en esa declaración en sí. El problema está en lo que decimos después de esa declaración. Eso realmente determina qué tipo de perspectiva, qué tipo de cosmovisión tenemos. Porque hay una gran diferencia entre uno decir, uno solo vive una vez y por lo tanto tiene una sola oportunidad para buscar de Cristo y una sola vida para vivir para su gloria. Una cosa es decir eso. Otra cosa es decir, uno solo vive una vez y por lo tanto hay que gozar la vida hasta lo máximo. ¿Ven la diferencia? Ambas declaraciones empiezan diciendo, uno solo vive una vez. Pero lo que sigue revela o que tenemos una perspectiva bíblica de la vida o que tenemos una perspectiva humanista de la vida. Es muy importante la gran diferencia. Bueno, hermanos y amigos, al continuar hoy con nuestra exposición sobre Primera a los Corintios y siguiendo con el capítulo 15 donde nos encontramos, vamos a estudiar una sección de este pasaje en la que Pablo nos hable de algunas de las implicaciones de la resurrección, algunas de las implicaciones, mejor dicho, de no creer en la resurrección de los muertos. Y el pasaje que nos toca estudiar hoy será el capítulo 15, versículos 29 al 34, que quisiera que leamos en este momento. Primero a los Corintios, capítulo 15, empezando la lectura en el versículo 29 hasta el 34. Dice la palabra del Señor: de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. La idea central de este pasaje que vamos a estudiar hoy, hermanos, es la siguiente. Si Cristo no resucitó, de nada valen nuestros sacrificios por el reino de Dios, y lo único que nos queda es gozar de la vida, porque solo tenemos una que pronto se nos va. Yo sé que es un poco diferente a lo que dice ahí, porque lo estoy parafraseando, pero es la misma idea, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, de nada valen nuestros esfuerzos por el reino de Dios, y lo único que nos queda es gozar de la vida, de la única vida que tenemos. Permítanme darles un muy breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 15, ya que hace unos cuantos domingos que detuvimos la serie. En el capítulo 15, versículos 1 al 11, vimos cómo Pablo les recuerda a ellos del Evangelio y de cómo la resurrección es una doctrina fundamental del Evangelio, tanto así que si quitamos la resurrección de Cristo, se derrumba todo el Evangelio. Los apóstoles eran unos mentirosos y hasta el mismo Dios queda como un mentiroso. En los versículos 12 al 19, Pablo les recuerda a ellos o les habla a ellos de algunas de las consecuencias que hubieran si Cristo no hubiera resucitado. En los versículos 20 al 28 les recuerda que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección, de modo que no es cualquier doctrina. Pues es a todo esto, hermanos, que Pablo se refiere cuando en el versículo 29 empieza con las palabras de no ser así. De no ser así todas estas cosas que yo le he dicho a ustedes, de Cristo no haber resucitado, esto y lo otro sería una consecuencia inevitable. Y ahora pasa a hablarles de algunas de las otras implicaciones que habría de Cristo no haber resucitado. Y empieza diciendo algo en el versículo 29 que creo que ningún comentarista responsable y honesto puede realmente decir que puede dar una interpretación
segura de lo que Pablo se refería aquí en este versículo. Encontramos un sinnúmero de teorías entre los comentaristas, y esos son lo que son, hermanos, honestamente, teorías, porque desconocemos a qué grupo específico o a qué práctica específica Pablo se refería aquí. Versículo 29. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Cuántas veces tú no has leído ese versículo y te has quedado como una gallina viendo televisión? No has entendido nada. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, asimismo, el que responsablemente va a interpretar ese texto tiene que reconocer esa realidad. Es difícil. Y sigue diciendo, si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? No sabemos exactamente a qué práctica o a qué grupo se refiere Pablo con esto, pero sí hay varias cosas que podemos decir que creo que ustedes dirán que están de acuerdo conmigo. Bueno, no parece ser una práctica entre los corintios. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense que Pablo dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Él no dice, ¿qué harán aquellos de ustedes que se bautizan por los muertos? Sino, ¿qué harán los que lo hacen? No parece ser que se encontraban entre ellos. No sabemos quiénes los practicaban. Hay comentaristas que hacen referencia al hecho de que en el siglo II y en el siglo III hubo ciertas sectas que practicaban lo que se conoce como bautismo vicario, es decir, bautizarse en nombre de alguien. Y parece que la práctica era que algunos se bautizaban por creyentes que por alguna razón u otra vinieron a Cristo, pero no habían tenido la oportunidad de ser bautizados. Y ellos, en nombre de los ya muertos, se bautizaban delante de alguna iglesia o algo así. Eso es lo que se supone que esto se refiere. Y es lo que yo me inclino a pensar, que es a un bautismo vicario, porque Pablo habla de bautizarse por o en nombre de los muertos, o en lugar de los muertos. Y el hecho de que Pablo no condene esta práctica no significa que él la aceptaba, hermanos. Hay varias ocasiones en las Escrituras donde encontramos relatos o aún declaraciones de a la práctica de otra persona o relatos históricos sobre lo que alguien hizo, y no encontramos un paréntesis donde Dios nos dice, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Leemos, por ejemplo, de que cuando Abraham mintió, y Dios no abre un paréntesis inmediatamente para decir, y Abraham pecó al mentir. No, nosotros sabemos que mintió. Aquí Pablo no abre un paréntesis para decirnos, y yo no estoy de acuerdo con esa práctica, No, porque ellos habían sido instruidos con respecto al bautismo y habían sido instruidos con respecto a la resurrección, y ninguno de ellos escucharon a Pablo enseñarle tal cosa. De modo que a lo que Pablo se refiere, no lo aprobaba, pero la pregunta es, y es más importante esta pregunta, ¿por qué entonces? Si Pablo no aprobaba esta práctica y no era una práctica entre los corintios o las demás iglesias cristianas, ¿por qué usar esta práctica antibíblica como un argumento a favor de la resurrección de los muertos? Creo, hermanos, que para decirles a ellos y para vergüenza de ellos, que fíjense, corintios, cómo aún personas que tienen un concepto incorrecto del bautismo lo hacen dando por sentado que la resurrección va a ocurrir. Ellos creen en la resurrección, aunque estén errados en la manera en que practican el bautismo, pero algunos de ustedes no creen en la resurrección. Ese es el argumento que le está presentando. Y no es de extrañarnos este argumento, porque el mismo Dios en el libro de Jeremías usa un argumento similar al hacer referencia a la práctica de los paganos con sus dioses falsos. Y miren el argumento del Señor en Jeremías 2:11. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Detengámonos ahí. ¿Son dioses? Tú dirás, no, son ídolos. Pero Dios le llama dioses. Y añade después, aunque eso no son dioses. Pero le llama dioses. Y era una práctica pagana. Pero ese no es el argumento que el Señor está usando en este versículo es, pueblo de Israel, ¿cómo va a ser que los paganos no cambian sus dioses aunque sean falsos y ustedes me han cambiado a mí por cosas que no sirven? ¿Por qué me han cambiado a mí fuente de aguas vivas por cisternas rotas que no retienen agua? ¿Ven el argumento? Un argumento similar es que Pablo está usando aquí. No, eso no se practica, pero ellos creen por lo menos en la resurrección y ustedes no, a pesar de que han sido enseñados en el Evangelio. Esa es la idea de lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos. Luego,
en el versículo 30, Pablo pasa a hablar de cómo su convicción sobre la resurrección de los muertos tenía implicaciones personales, tanto para él como para sus compañeros. Miren lo que dice en el versículo 30, un versículo muy corto. Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Y también, es decir, Corintios, les voy a presentar otro argumento más. ¿Por qué estamos nosotros en peligro a toda hora? ¿Qué les está diciendo Pablo? Lo voy a parafrasear. Hermanos, ¿por qué creen que estamos nosotros dispuestos a arriesgar nuestras vidas en todo momento? ¿Qué es lo que creen ustedes que nos motiva a seguir proclamando el evangelio y plantando iglesias cuando sabemos que eso nos puede costar la vida? ¿Creen ustedes que es por fama que lo hacemos? ¿Creen que ustedes que es buscando reconocimiento que lo hacemos? ¿O no es porque creemos firmemente en la resurrección? Claro que no era, hermanos, motivado por esas razones carnales. Pablo les dice que había dos cosas que lo motivaban. Les recuerda que ellos arriesgaban sus vidas porque creían en la resurrección de los muertos. Es lo que les dice con esta pregunta retórica del versículo 30. ¿Por qué estamos en peligro a toda hora? ¿Cuál sería la respuesta? Porque ustedes creen en la resurrección y proclaman la resurrección, y como saben que su obra en el Señor no es en vano por creer esa realidad, entonces ustedes proclaman la palabra y se arriesgan sus vidas. Porque ustedes saben que no proclaman la salvación que da aquel que se levantó de los muertos, porque ustedes saben que no proclaman a un Cristo muerto, sino vivo y exaltado. Por eso es que sus vidas están en peligro a toda hora. Y en el versículo siguiente, con el fin de hacerles entender que este peligro era real y no ficticio, les dice a ellos: les aseguro, hermanos, por la satisfacción o por la gloria o por la jactancia que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Ya no habla en plural, ahora habla de su propia vida que está en peligro, y en este versículo él lo que les está haciendo es asegurarles lo que les acaba de decir por medio de la pregunta retórica del versículo 30. Ahora, permítanme leerles, hermanos, este versículo de nuevo, y yo no sé si lo van a proyectar, quitándole el apositivo, quitándole esos comentarios que Pablo hace entre las comas, con el fin de darles a entender una mejor idea de lo que les está diciendo. Miren el versículo 31, sacándole esa parte del centro: les aseguro que cada día estoy en peligro de muerte. Gracias, hermano. Les aseguro que cada día estoy en peligro de muerte. Fíjense, le quité todo lo demás. Eso es lo que Pablo está enfatizando. Quiere asegurarles a ellos que su peligro es real. Y les está diciendo: mis hermanos, esto que les digo de que nuestra vida peligra, no es una exageración, no es lenguaje figurado. Miren, así como de seguro que me siento, así como es de seguro que siento satisfacción por ustedes en el Señor, igual de seguro es el hecho de que todos los días estoy en peligro de muerte. Y les aseguro también que yo no pudiera atravesar esas experiencias si no fuera porque creo firmemente en que Cristo fue levantado de los muertos y en que yo también algún día seré resucitado, y entenderé, como no lo entiendo ahora, que ninguno de esos peligros fueron en vano. ¿Se entiende? Lo voy a leer de nuevo el versículo, habiendo explicado eso para que se entienda mejor. Les ruego, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día estoy en peligro de muerte. No es ficticio, no es figurado, es real, mis hermanos, se los aseguro. Luego en el versículo 32, él les habla de la gran oposición que su creencia en la resurrección le había acarreado a él en la ciudad de Éfeso, ciudad desde la cual Pablo les escribió esta epístola a ellos. Es decir, ellos reciben esta epístola, oyen a Pablo hablar de Éfeso y los peligros que se acarrió allí por su fidelidad al evangelio, y ellos piensan: wow, eso lo está pasando Pablo ahora mismo, en una ciudad con nombre y todo. Esto no es figurado, esto es real.
Miren el versículo 32 en la primera parte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? No olviden, tengan aquí detrás el tema de la resurrección. Ese es el tema del capítulo 15. No nos desconectemos de la resurrección, porque no vamos a entender por qué Pablo está diciendo todo esto. Al igual que todos los comentaristas que consulté, cuando Pablo menciona aquí que luchó con fieras en Éfeso, no creo que se refiera a literalmente animales feroces que les lanzaron encima a él como un tipo de castigo, que lo hayan echado a algún coliseo para que lo devoraran las fieras. Y esto por tres razones bien simples. Una, si lo hubieran echado a las fieras, Pablo no hubiera escrito primero a los Corintios porque lo hubieran devorado, a menos que el Señor milagrosamente lo hubiera salvado, ¿verdad? Dos, porque él era ciudadano romano y a los ciudadanos romanos no lo castigaban de esa manera. Y tres, porque Pablo no es el único autor en las Escrituras que habla de fieras y animales para referirse a personas que en su gran odio por Dios arremeten contra los siervos de Dios. Y un ejemplo claro de ellos en el Salmo 22, un salmo mesiánico, donde David, obviamente profetizando al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice en los versículos 12 y 13, muchos toros me han rodeado. Literalmente toros. Lea los relatos del Evangelio, no va a encontrar ningún animal por ahí rondeando. El que está crucificado está elevado y todo. ¿Qué le va a hacer el toro? No, se refiere a personas que lo odiaban a él. Toros fuertes de Basán me han cercado. ¿No recuerdan ese grupo de hombres, escribas y fariseos lanzándole burlas? A ellos es que se refiere aquí, en esa profecía. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Pues hermano, Pablo aquí creo que se refiere a la oposición feroz que recibió en la ciudad de Éfeso, cuando la predicación del Evangelio empezó a producir como fruto muchas conversiones, y especialmente aquellos que se volvieron de los ídolos a Dios, dejando la adoración de la diosa Diana para volverse a Cristo. Y ustedes saben, los que conocen ese relato en el libro de los Hechos, capítulo 19, que eso creó trastornó la ciudad completa. Y muchos se levantaron contra Pablo furiosos, porque su negociazo de construcción de estatuillas se le fue al suelo. Pero ¿cuál es el argumento que realmente Pablo está presentando en el versículo 32, en la primera parte, al decir esto? Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, luché contra gente que se oponía al Evangelio, si fue por motivos humanos que yo hice eso, ¿de qué me aprovecha? Es decir, que si no hubiera resurrección de los muertos, de nada le habría servido a él haberse mantenido firme frente a toda aquella oposición feroz. De nada le hubiera servido. ¿Por qué? Bueno, porque si no hay resurrección, su amor a Cristo hubiera resultado ser amor por una persona muerta. Una mera melancolía, una mera nostalgia por un gran maestro que él ni vio con sus ojos. Y la promesa de Jesús de que lo habría de recompensar hubiera sido una mera falacia. No hay recompensa entonces. Si no hay resurrección, olvídense de recompensa. Olvídense hasta de juicio final. Olvídense de cielo e infierno. Con razón el diablo remete contra esa doctrina tan ferozmente. Si no hubiera resurrección, todo lo que él pensaba que eran motivos piadosos fundados en convicciones bíblicas, resultaría ser más bien meros motivos humanos, fruto de una mente engañada. Y por eso él dice, ¿de qué me aprovecha? ¿De qué me aprovecharía a mí haberme enfrentado a todas esas fieras con tanta valentía? Ahora bien, si en verdad no hay resurrección, y por ello todo su servicio a Cristo y a su iglesia no vale de nada, ¿qué implicación tendría esto en su vida y en la vida de todo ser humano que vive? ¿A qué animaría a la gente el saber que realmente no hay resurrección? Que realmente, conectándome con la introducción, uno solo vive una vez.
y la vida termina y nuestra existencia termina tan pronto exhalamos por última vez. ¿Qué implicaciones tendrían en nuestras vidas? Pablo responde a esto en la segunda parte del versículo 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Simple. La misma filosofía de vida que mucha gente que no cree en Dios sigue. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Búscame el romo, búscame la tequila, búscame el bistec, búscame comida, déjame satisfacer mis sentidos, mis papilas gustativas. Que yo estoy aquí, yo soy simplemente un animal un poco más inteligente que el mono. Vamos a comer, vamos a beber, porque de todo mañana vamos a morir. Y ahí termina todo. Esto de comamos y bebamos que mañana moriremos no es original del apóstol Pablo. Realmente él lo sacó de Isaías capítulo 22, versículo 13. En la primera mitad de este capítulo de Isaías 22, el Señor habla de la invasión inminente de los asirios contra Israel por causa de sus pecados. Y llama al pueblo de Israel, o lo había llamado ya varias veces, al arrepentimiento. Y el pueblo de Israel, lejos de arrepentirse, más bien estaba diciendo, pero si viene destrucción, vamos entonces a disfrutar la vida. Miren los versículos 12 y 13 de Isaías 22 y ustedes entenderán claramente lo que dice. Por eso aquel día el Señor, Dios de los ejércitos, los llamó a llanto y a lamento, es decir, a arrepentirse, a raparse la cabeza y a vestirse de licio, aún hasta manifestar externamente el dolor de su corazón. Sin embargo, hay lo contrario, gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, no para sacrificar, para bajárselo. Comiendo carne y bebiendo vino, dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. De ahí Pablo saca eso, pero eso viene con su contexto amarrado. Aquellos que conocían las Escrituras, Pablo dice, ustedes saben lo que yo quiero decir con eso. Eso habla de una filosofía de vida. Y Pablo les dice a los corintios aquí, esa es la misma actitud que tiene aquel que no cree en la resurrección de los muertos. Si no hay resurrección, tampoco habrá juicio final. Si no habrá juicio final delante de aquel que hizo los cielos y la tierra, ante quien debemos dar cuenta, entonces tú puedes vivir como te dé la gana, porque tus hechos no te traerán consecuencias eternas, como dice la Biblia. ¿Y cuál es la conclusión inevitable de esa perspectiva? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, si los muertos no resucitan, seamos tan indiferentes a Dios y a su palabra como lo fue el pueblo de Israel durante los días de Isaías. Esta frase lo que significa es lo siguiente. Ya que la única vida que tenemos es tan corta e incierta, señores, disfrutémosla hasta lo máximo. En vez de lamentar la brevedad de la vida, ¿por qué no mejor gozarnos de ella y disfrutarla? ¿Qué más nos queda? Si como quiera vamos a morir. De ahí que hay personas que les encanta decir, lo más importante en la vida es la salud. Porque mientras tienes salud, te permite comer y beber y gozar de la vida. Pero cuando no la tienes, no puedes hacerlo. En vez de lamentar la brevedad de la vida, mejor gocémonos de ella. Esta actitud hedonista es una de las consecuencias prácticas del negar la resurrección de los muertos. Las ideas, hermanos y amigos, siempre entiendan y recuerden esto, las ideas siempre traen consecuencias. Tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. No me acuerdo de la cita, pero es en Proverbios. Tal como somos y tal como pensamos por dentro, tal como pensamos aquí, así somos. Lo que tú piensas de Dios se refleja aquí, aún en el culto. Tu concepto de Dios te va a llevar a expresarte para con Él o a dirigirte a Él de cierta manera. O con gran reverencia, admiración o con desdén, desprecio, teniéndolo en poco, dependiendo qué actitud o concepto tengas tú de Él.
las ideas, todo lo que creemos, da frutos. Da fruto en nuestras vidas. Nuestras creencias siempre afectan nuestra manera de vivir. Es inevitable. Es inevitable. Cuando Pablo visitó a Corinto y les predicó el Evangelio de Cristo, que se recoge en Hechos capítulo 18, ellos creyeron en Cristo para salvación. Y el Señor en el que ellos creyeron fue el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como Pablo les recuerda en los primeros versículos de este capítulo. Pero para que no olvidaran lo que Él les había enseñado y lo que ellos habían creído al principio, por eso fue que en los versículos 1 al 11 les recordó todo lo que Él les predicó sobre el Evangelio. Y se habrán dado cuenta que la resurrección era algo central ahí. Por eso Pablo habla hasta de los testigos que hubo, testigos oculares, que hubo y todavía estaban vivos de que Cristo en verdad había resucitado. Ahora la pregunta obligada es, ¿cómo llegaron algunos de estos hermanos de la iglesia de los Corintios a decir que los muertos no resucitaban? ¿O por qué ese cambio? Y ese cambio de repente, sea el tiempo que les haya tomado, pero ¿y ese cambio? ¿Qué fue lo que pasó? Que de estar firmemente convencidos en la resurrección de Cristo y la resurrección posterior de los muertos, ¿qué pasó? Que cambiaron de parecer. ¿Qué pasó con esas convicciones? Bueno, entre otras cosas, se estuvieron asociando con personas con creencias heréticas y fueron influenciados para mal. ¿Y de dónde usted saca eso? Versículo 33. Esto tiene su contexto, no está desconectado. Nos encanta citar este versículo y aplicarlo a muchos otros contextos. Y se puede aplicar en otros contextos, pero no olvidemos de qué está hablando Pablo. Capítulo 15, 1 Corintios, ¿cuál es el tema? La resurrección. Que está presentando argumentos aquí. Ahora les presenta, he aquí por qué algunos de ustedes ya no creen en la resurrección. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pablo empieza diciéndoles, no se dejen engañar. Y esto era precisamente lo que había sucedido con algunos de ellos. Se habían dejado engañar. Se creyeron fuertes y que nadie los podía desviar de sus convicciones doctrinales. Pero tristemente su relación con aquellos herejes, sea el nivel que haya sido, ya había empezado a pasarle factura. Pues aquella enseñanza, falsa enseñanza, no tan solo había transformado el fundamento doctrinal en algunos sectores de aquella iglesia, sino que también les estaba afectando su conducta. Porque oigan bien de nuevo el versículo. Las malas compañías corrompen o destruyen o arruinan las buenas costumbres, otra posible traducción, la buena conducta ética. Aquí no está hablando de costumbres judías, grecorromanas, aquí está hablando de conducta. Quizás no sea la mejor traducción ponerle costumbres, porque nosotros entendemos eso diferente, ¿verdad? Las malas compañías dañan, arruinan la buena conducta. Se pusieron a jugar con fuego y se quemaron algunos. ¿A qué se refiere Pablo aquí? ¿En qué sentido la conducta de algunos de aquellos hermanos estaba siendo corrompida por la influencia de falsos maestros? Bueno, hermanos, ya en el versículo 12, él les dice que algunos de ellos ya no creían en la resurrección de los muertos. Eso es un resultado bien fuerte y significativo de lo que estas malas compañías habían estado produciendo allí. Y quizás ya algunos estaban viviendo según el eslogan o el lema, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero creo que con la conexión y amonestación del versículo 34, Pablo les da a entender lo que en realidad estaban haciendo por dejarse engañar y desviar con respecto a la doctrina de la resurrección. Quizás ellos no estaban tan preocupados de las consecuencias de haber estado asociándose con estos falsos maestros, pero Pablo le pone la cosa bien clara en el versículo 34, porque aquí se pone fuerte, le sube el fuego a la cosa. Oigan, sean sobrios como conviene y dejen de pecar,
Respete mi opinión, apóstol Pablo. No, tú estás pecando. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Aquí vemos una exhortación y una amonestación. Él empieza con la exhortación, versículo 34, al principio, sean sobrios. Oigan otra manera de traducir esto, hermanos. Desembriáguense. Dejen la embriaguez. Vuelvan en sí, vuelvan a sus cabales. La cosa no estaba bonita ahí. Les exhorta a esto, hermanos, porque por haberse dejado engañar. Por dejarse engañar, algunos de ellos estaban embriagados con aquella falsa enseñanza sobre la resurrección. Estaban bajo la influencia de esta herejía y como borrachos estaban tambaleando en su fe y en su conducta. Y la amonestación, para aquellos que no conocen la diferencia, una amonestación es una advertencia más firme que se da para corregir una conducta inapropiada o prevenir una acción indebida. Y ahí que Pablo les dice, dejen de pecar. Pero tú nos estás acusando de que estamos pecando. Es que yo creo que ustedes están pecando. Dejen de pecar. Él no les dice, tengan cuidado, hermano, no sea que pequen. No, dejen de hacer lo que están haciendo. Ustedes están pecando. Muy contrario a lo que ellos quizás pensaban al creer que una falsa doctrina no era pecado contra el Señor. Pero Pablo les está diciendo, sí es pecado porque ustedes se están oponiendo a Dios, el Dios de toda verdad. Se están oponiendo a su verdad al decir que no hay resurrección. Pues ustedes sí están pecando. Quizás ellos lo veían como un asunto de mera diferencias de opinión. Pablo, pensamos diferente. Respeta nuestra perspectiva. Aquí no estamos hablando de diferentes perspectivas. Aquí estamos hablando de herejía o de verdad. O de enseñanza falsa o de sana doctrina. Y Pablo no jugaba con eso. Porque el Señor no jugaba con eso, ni juega con eso. Enseñar y creer que los muertos no resucitan y que por lo tanto ni Cristo resucitó es enseñar y propagar una mentira y es hacer a Dios mentiroso. Eso tiene serias y graves consecuencias. Por eso Pablo tiene que decirles, dejen de pecar. En otras palabras, dejen de burlarse de Dios, dejen de negar lo que Dios con su gran poder hizo al levantar a su Hijo de los muertos, dejen de oponerse a su santa verdad. Ahora, hermanos, ¿qué sería de aquellos que a pesar de esta exhortación y amonestación persistieran en negar la resurrección, pecando contra Dios? Darían a conocer algo sumamente preocupante sobre el estado de su alma. Porque Pablo añade, dejen de pecar porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Ahí sí Pablo le subió el fuego al horno. Esto no es un jueguito, Corintios. Esto no es un mero debate filosófico, como ustedes están acostumbrados con su trasfondo griego a pensar en los filósofos y los debates filosóficos en el Areópago, etc. No, esto no es un debate. Dios ha hablado y Dios ha dicho, Cristo fue levantado de los muertos. Y algunos de ustedes lo están negando. Están pecando contra Dios. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que Pablo no dijo aquí porque algunos no tienen conocimiento de la Biblia? Si así fuera, él estuviera hablando de una deficiencia, pero que fácilmente se puede remediar instruyéndoles más con respecto a la Escritura y esa ignorancia se va a ir desvaneciendo. Pero Pablo no está hablando de mera ignorancia bíblica. Él les está diciendo que algunos de ellos están negando la resurrección y si niegan la resurrección, dice Pablo, ustedes entonces no conocen a Dios. Lo cual significa, ustedes no han sido salvos por Cristo, el Espíritu Santo no mora en vosotros porque Él es el Espíritu que nos guía a toda la verdad, por lo tanto, están perdidos algunos de ustedes. Claro, Él no dijo esto de todos ellos. Mira la importancia de fijarnos en la palabra de los textos bíblicos, hermanos. Escuchen de nuevo el texto. Algunos no tienen conocimiento de Dios. Él no dice todos.
¿Y quiénes son esos algunos? Ya le hizo referencia a ellos con una pregunta en el versículo 12, donde dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Por eso hablé de un sector de la iglesia, no todos ellos. A esos algunos, Pablo les dice, ustedes no conocen a Dios. Entonces, aquellos que se habían apartado de la verdad estaban en peligro. Estaban negando una doctrina fundamental de las Escrituras. Aquí no estamos hablando de que si son premilenialistas o amilenialistas. No, aquí no estamos hablando de cosas como esas. Que podemos tener diferentes perspectivas al respecto y no ser herejes. Muy diferente. En estos versículos, hermanos, hemos visto cómo Pablo les hace ver lo absurdo que era el que ellos no creyeran en la resurrección, cuando hasta algunas personas erradas en cuanto al bautismo lo creían. Les dice de lo absurdo que sería para él y sus compañeros el haber estado dispuestos a arriesgar sus vidas por una mentira. Les lleva a ver las consecuencias de asociarse con falsos maestros y de alimentarse de sus enseñanzas, porque ya eso se veía entre ellos. Y les amonesta por algunos de ellos haber estado andando bajo la influencia del alcohol del error, y les muestra lo que esto revela de ellos, de esos algunos que no conocían a Dios. Así abordó Pablo la peligrosísima herejía que niega la resurrección de los muertos. Pues entendiendo, hermanos, un poco mejor lo que Pablo le dijo a los corintios en el primer siglo, la pregunta ahora que nos toca hacer, no sé si es que nos dice eso a nosotros en el siglo XXI. ¿Qué nos dice como individuos y como iglesia este pasaje que hemos estudiado? Dos aplicaciones, una para nosotros los creyentes y otra para aquellos que no conocen al Señor. En primer lugar, mi hermano, cuidado con lo que lees y con lo que escuchas. Cuidado con lo que lees y con lo que escuchas. Cuando Pablo dice aquí en el versículo 33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Recuerden de nuevo, les repito, que el contexto aquí es falsas enseñanzas sobre la resurrección. Y sí es un texto que se puede usar para advertir a los creyentes y decirles que tengan cuidado con las compañías que no temen al Señor, porque pueden hacerle daño espiritualmente. El énfasis sigue siendo de que de Pablo aquí es enseñarnos de lo dañino que puede ser el asociarnos con falsos maestros o falsas enseñanzas. Ahora, hermanos, es importante entender que uno no se asocia con los falsos maestros únicamente andando con ellos. Si yo le preguntara a ustedes cuándo fue la última vez que usted almorzó con un falso maestro de los más conocidos de nuestra época, que andan por las redes divulgando sus falsedades, lo más seguro no van a poder levantar la mano, porque solamente lo han visto en pantalla. Pero uno puede asociarse con ellos exponiéndose, absorbiendo sus falsas enseñanzas. Y recuerden, las falsas enseñanzas a veces son difíciles de detectar porque vienen mezcladas con la verdad. Y de ahí mi exhortación a ti, mi hermano, en esta mañana, a la luz de este pasaje, cuidado con lo que lees y escuchas. Léelo con cuidado, escúchalo con cuidado. Cuando te digo que tengas cuidado, a lo que te quiero decir es que leas y escuches con discernimiento bíblico. Que filtres lo que lees, que filtres lo que escuchas a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede un creyente crecer en discernimiento de modo que pueda detectar las falsas enseñanzas en algún libro, en alguna cita, en alguna declaración por medio de un maestro? Estudiando a profundidad y con seriedad la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera de detectar el error que conociendo cada vez más la verdad. No hay otra manera. No son tus sentimientos que te van a ayudar a detectar el error.
Y mucho más cuando esos errores nos los presentan en citas cortas por medio de Facebook, esos reels o videos cortos con una musiquita de fondo. Esa musiquita atrapa los sentimientos y hace que la píldora de la falsa enseñanza baje más suave al entendimiento. Y la gente a veces ni detecta el error porque le sonó bonito. Hoy más que nunca debemos hacer un mayor esfuerzo por estudiar nuestras Biblias. Conocer bien sus enseñanzas, conocer bien las falsas enseñanzas y cómo refutarlas, porque podemos ser engañados. ¿Y saben por qué yo digo hoy más que nunca? Porque hoy es más fácil difundir el error por todos los medios que tenemos a nuestra disposición. En los tiempos de antes, si a alguien le llegara un libro, le prestaran un libro, le daban un libro, o oían algo por la radio mientras iba buscando quizá la noticia, pero hoy día constantemente estamos siendo bombardeados con falsas enseñanzas o enseñanzas falsas mezcladas con cierta verdad. Y es asombroso ver cómo hermanos cristianos, buenos hermanos cristianos, comparten por las redes citas con verdades mezcladas con el error y lo hacen por ignorancia porque no pueden detectar el error porque carecen del conocimiento bíblico. Algunos por ser nuevos en la fe y eso se entiende, pero otros de nosotros quizás con 20, 15 o 10 años en la fe, pero por nuestro poco estudio de la Escritura, esas mentiras y esos errores no los filtramos, no los colamos. Tome por ejemplo a un cristiano que te diga: mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Sabes que ayer me tocan la puerta? ¿Sabes quién era? Yo soy un testigo de Jehová, exactamente un testigo de Jehová. Nos pusimos a discutir y vámonos más bien ahí, hasta que el hombre me citó un texto en Juan donde Jesús dice: el Padre mayor que yo. Compadre, yo no supe qué decir. Me enredé. De hecho, me confundió, me dejó medio, pero pues entonces tendrá razón, porque Jesús lo dice claro. El Padre es mayor que yo. Hermano, te falta estudiar un poco más a fondo la doctrina de la deidad de Cristo. Ese texto tiene su explicación. Dirá otro: tú sabes que en el trabajo me tocó trabajar al lado de un muchacho que yo lo veía siempre por ahí, un poco calladito, pero no. Dice que es cristiano y comenzamos a hablar y él me dice que las personas de la Trinidad no son tres personas distintas que comparten una misma esencia divina, sino más bien diferentes modos o manifestaciones del único Dios. Y mira, me confundió el hombre. Mi hermano, eso se llama el modalismo, una falsa enseñanza. Estúdiatela. Yo tengo un primo que es de otra denominación cristiana y estuvimos viendo noticias sobre Israel y el hombre me dijo: para eso ahí. Y me comenzó a hablar que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia, y me comenzó a dar una explicación sobre por qué está Israel pasando todas esas cosas y los planes futuros que Dios tiene para con Israel. Y me lo presentó de una manera que en mi iglesia yo nunca he oído eso así. Él es un dispensacionalista. Tiene que estudiar más, mi hermano. En este caso no estoy diciendo que el individuo está enseñando una herejía, no lo llevaríamos a ese nivel, pero debemos conocer la palabra de Dios, hermanos. Nada más mencioné 3 ejemplitos. Te pregunto, hermano y hermana, esto no es para los varones, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que te propusiste estudiar y estudiaste? Porque a veces nos quedamos en la proposición. ¿Cuándo fue la última vez que te propusiste estudiar y estudiaste un libro sobre alguna doctrina de la Biblia o algún libro de teología? Ay, pero que eso es muy gordo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Has leído sobre la deidad de Cristo? ¿Has estudiado la teología de los pactos? ¿Has estudiado sobre la doctrina de la Trinidad? Para tu propia edificación y crecimiento, para tú conocer mejor a tu Dios y adorarle con mayor entendimiento, pero también para estar listo para presentar defensa de tu fe, para ayudar a otros y guiarlos a la verdad. Puedes en verdad defender lo que crees. Tienes convicciones doctrinales propias, y enfatizo propias, porque hay hermanos en las iglesias locales que se conforman con las convicciones doctrinales que sus pastores tienen,
o que su iglesia tiene, porque tienen una confesión de fe, pero ellos no pueden defenderla, porque no conocen la doctrina que creen. ¿Cómo vamos a crecer en discernimiento bíblico, hermanos, si no estudiamos la palabra del Señor? ¿Cuántas veces el Señor le tuvo que decir a los discípulos y aún a los fariseos que supuestamente conocían y estudiaban tanto la Biblia, ¿acaso ignoráis esto y lo otro? ¿No habéis leído? Esa era una reprensión con esa pregunta. El Señor nos lo diría a nosotros, yo creo que 500 veces más, a los cristianos de esta generación. ¿No habéis leído? La respuesta sincera sería, no, Señor, yo no he leído eso, yo me la paso viendo cosas en Facebook. Yo me la paso así, Mira, a veces encuentro el pastor Sujel, una cita, un videíto cortico que pone muy edificante. Eso no te va a alimentar, eso no va a solidificar tus fundamentos doctrinales, mi hermano. Eso es fácil para la carne y no nos da todo el cuadro completo de una doctrina en particular. Esos son pedacitos, fracciones muy pequeñas que un siervo de Dios que sí tiene ese conocimiento, fruto de que se ha fajado en oración a estudiar. Pero nosotros nos vamos a conformar con simplemente compartírselo a fulanito. ¿Cómo podrás estar seguro de que le estás enseñando a tus hijos conforme a la verdad de Dios si no estudias? ¿Cómo sabrás si el evangelio que le estás compartiendo a tu compañero de trabajo es realmente el evangelio según las Escrituras? Cuando tú oyes a un compañero compartir el evangelio a otro y le empieza diciendo, el Señor tiene un plan maravilloso para ti, ¿puedes decir amén? ¿Es así que se da a conocer el evangelio? ¿Alguna vez Cristo le habló a alguien así del evangelio? ¿Alguna vez alguno de los apóstoles predicó el evangelio hablándole de un plan maravilloso que la gente tiene, que Dios tiene para la gente? No, nunca hicieron eso porque así no se presenta el evangelio. El evangelio empieza con Dios tiene un problema grandísimo contigo, tu pecado. Y Dios en gracia y misericordia ha mandado al único Salvador, el único que te puede rescatar de tu problema con Él. ¿Cómo sabremos si el que se para detrás de un púlpito o el que escuchamos por YouTube predicar está enseñándonos conforme a la palabra si no la conocemos? ¿Cómo detectaremos algún error doctrinal o alguna imprecisión teológica? No es que nos sentamos como jueces, pero debemos sentarnos con el espíritu de los bereanos, ¿verdad? Examinándolo todo a ver si realmente podemos retener lo bueno. Algo de lo que me convenzo cada vez más es que uno de los pecados que más nos distingue a nosotros, los creyentes de esta generación, es nuestra pereza espiritual. Para muchas cosas tenemos tiempo, para muchas cosas tenemos energía, pero no para estudiar a fondo la palabra de Dios. Y los frutos de esa pereza espiritual no se pueden disimular. Oigan lo que encontré en Facebook en estos días. Una persona que a modo sarcástico, a modo de chiste, no sé, pero me llamó la atención porque es muy verídico. Cuando me rellene los labios, no se lo voy a decir a nadie, pero habrá señales. Denle en cabeza a eso, que no es profundo. Bueno, mi hermano, si alguien es descuidado en su estudio de la palabra, habrá señales. Se notará en el contenido de sus oraciones muy pobres, oraciones que no tienen argumentos bíblicos de dónde agarrarse, porque no conocen las Escrituras, no conocen las promesas bíblicas, no pueden presentársela al Señor. Señor, tú has dicho esto, cúmplelo para con tu pueblo, porque ignoran la palabra. Sus oraciones serán constantemente orando por lo mismo, y para variar por lo mismo. Sus oraciones serán débiles, tendrán poco discernimiento espiritual también, ignorarán ignorancia de la Biblia, mala interpretación de pasajes, convicciones débiles, poca involucración en la iglesia, falta de crecimiento en gracia, no querrán compartir con los hermanos que saben más de Biblia porque los hacen sentir ignorantes y su orgullo se hiere y por ahí van para abajo, deteriorándose espiritualmente. No se lo dirán a nadie, lo poco que conocen, pero habrá señales. Pues mi hermano, escucha de nuevo y aplica lo que Dios te ha dicho hoy. Sean sobrios como conviene. Dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Evalúa tu vida.
mi hermano, y mira a ver qué actividades o aparatos estás dejando, porque ellos no lo hacen solo, estás dejando que te roben el tiempo que le deberías dedicar al estudio de la palabra de Dios. No dije la lectura que me toca hoy, el estudio de la palabra de Dios. Algo tan simple como estás leyendo un pasaje del Antiguo Testamento y lee de los filisteos y wow, ¿qué tantas veces yo he leído de los filisteos? Nunca he buscado quién eran esa gente. Haz una búsqueda en el internet inmediatamente con el telefonito ese y vas a encontrar quiénes eran y vas a poder entender un poco más. Por eso el Señor dice, menciona esta ciudad de Gaza. Porque era ahí que vivían los filisteos. Es a ellos que se refiere al decir Gaza. Así como se refiere a los judíos al decir Jerusalén o Sión. Exactamente, mi hermano. Así de simple, por una simple búsqueda. Evalúate. Acuérdate que sean sobrios en este texto puede traducirse, desembriáguense. Deja la borrachera espiritual, deja el letargo, mi hermano. Te lo dice el Señor. Ese letargo se te va a quitar dejando de pecar, dejando de entregarte a la pereza espiritual y poniéndote a estudiar la Biblia como debes estudiarla. Y empieza ya. Yo tengo un plan, pastor. No, yo no quiero saber de planes. Empieza ya. Que tú sabes los muchos planes que has hecho, las muchas resoluciones que has tomado y sigues en lo mismo. Empieza ya. Recuerda que tú no luchas en tu propia fuerza. Esa es la gran bendición que tú tienes. El Señor Jesucristo ha hecho que su Espíritu more en ti. Clama a Él para que Él te ayude a que mientras obedeces y te entregas a escudriñar su palabra, Él te bendecirá. Él se goza en responder esa oración. Señor, ayúdame a estudiar mejor tu palabra. Abre mi entendimiento para entender lo que leo. Háblame al corazón, Señor. Instrúyeme. Él se deleita en responder esa oración. Porque su Espíritu nos guía a toda la verdad. Y Él bendice tus esfuerzos por conocer más a fondo de su palabra. Concluyo dirigiéndome a ti, mi amigo, y te exhorto a lo siguiente. Tú vas a entender mi exhortación. No comas y bebas porque mañana morirás. No lo hagas. No lo hagas. No creas esa mentira. El diablo se encarga de esparcir la mentira. La Biblia le llama, el Señor Jesucristo llama al diablo en Juan 8, el padre de mentiras. ¿Cuál fue su primera mentira? No morirán. No morirán. Solamente vienen a nuestra mente la cantidad innumerable de personas que hemos escuchado que han muerto. Seres queridos que la muerte los arrancó de nuestros brazos y jamás los podremos abrazar de este lado de la eternidad. El diablo mintió y Adán y Eva le creyeron. Sus mentiras traen consecuencias funestas y eternas. Es verdad que esta vida es corta, eso sí es verdad. Bueno, ya que es corta, lo que debes hacer no es entregarte al placer y olvidarte de Dios. Lo que debes hacer es lo que el Señor te dice en Isaías 55, versículos 6 y 7. Vamos a leer juntos este versículo y quiero, mi amigo, que tú te centres. Yo creo que yo lo marqué un poquito más en negrita. Algunas de las palabras que comunican un sentido del tiempo, ¿ok? De la urgencia que hay en lo que el Señor está diciendo. Busquen al Señor. Te toca a ti. Es tú que tienes que buscarlo individualmente. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Doña, cómprelo mientras el especial está vigente. No hay que ser un dramaturgo para entender lo que eso significa, ¿verdad? El Señor te está diciendo, búscame mientras tú me puedes hallar. Y vamos a añadirle algo que no está en el versículo, pero está implícito, porque llegará el día en que no me vas a poder hallar. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. No solamente búscalo, llámenlo, clamen a Él en tanto que está cerca. Porque llegará un día donde en cierto sentido, porque Dios llena los cielos y la tierra, en cierto sentido estará lejos, en el sentido de que no irá tu clamor pidiendo misericordia cuando ya la puerta de la misericordia se habrá cerrado para siempre. ¿Y qué implica eso de buscar a Dios para salvación? Arrepentimiento. Abandona el impío su camino.
su camino, el suyo propio, el que la ha reclamado y ha dicho, no, eso es mi vida. Mi vida es mía. ¿Cuánto te costó? Te pregunto. No, nada, porque me la dieron. Bueno, así como te la dieron, te la quitan también. Porque no es tuya, es de Dios, el Creador. Y ese que te dio la vida te llamará a cuenta a ti, te va a preguntar, ¿por qué viviste de espaldas a mí? ¿Por qué rechazaste al único Salvador de pecadores? ¿Por qué junto con muchos que niegan la resurrección, la negaste también? Porque te convenía sacarte de tu mente que no tendrás que darle cuenta al juez de todo el universo. Dice el Señor, abandona el impío su camino. Reconoce, mi amigo, que tú has vivido en pecado contra Dios. Y el hombre malvado, que abandone sus pensamientos y vuélvase al Señor. Vaya a Él clamando misericordia, pidiendo misericordia y salvación. ¿Cómo responderá el Señor a aquel que se acerca a Él de esa manera? Que tendrá de Él compasión, y al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Dios es grande en misericordia. Te vuelvo a llamar a Cristo, mi amigo. Ven a Él hoy mientras Él puede ser hallado. Llámalo hoy en tanto que Él está cerca. Tienes una sola vida. O la vives para el placer, para luego lamentarlo por la eternidad, o vienes a Cristo hoy y la vives para su gloria y estarás en los cielos por siempre con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra, cómo nos habla del peligro que hay de nosotros no crecer en discernimiento, no crecer en nuestro conocimiento de la verdad. Cómo fácilmente podemos ser desviados de esa verdad. Y cómo esto puede traer consecuencias en nuestra vida hoy y nuestra vida después de la muerte. Te pedimos, oh Señor, que tú nos des una verdadera y profunda hambre por tu palabra. Para que esa palabra, en la medida en que la absorbemos, nos vaya transformando nuestra manera de pensar y de actuar. Para que podamos estar firmes en nuestras convicciones propias que vemos en tu palabra al interpretarla correctamente. Y oh Señor, ten misericordia de aquellos que hoy viven una vida entregada al hedonismo, al placer, al disfrute de esa vida única que tienen. Que ellos puedan volverse a ti hoy para hallar perdón, misericordia, salvación, transformación, para que puedan vivir el resto de sus vidas agradándote. Solo tú puedes hacer esa obra, Señor. Ven, te pedimos y hazla según tu gran misericordia, porque nosotros no podemos. Bendice a tu pueblo hoy, te lo pedimos en Cristo. Amén.